virus y fármacos antivirales. El día de ayer les pasé un pequeño escrito de fármacos antivirales. ¿Lo han leído? Por mi parte, profesor, la verdad es que he estado con bastante trabajo y no he podido leerlo el día de ayer. Ok, ok. Ya, bien. Eh, tenemos ahí algunas cosas importantes. Si se dan cuenta, son bastantes grupos farmacológicos, los de fármacos antivirales, así que hacerlo en 2 horas como que es un poco complicado. Ah, pero hay algunas cosas muy importantes que hay que tomar en consideración. ¿Sí? Ah, en primer lugar, recordar una cosa. Eh, si por ejemplo en la segunda unidad veíamos que la resistencia bacteriana es un problema actual, ¿no? Y es un problema actual porque las bacterias, mediante los plásmidos, van generando mecanismos de sobrevivir a un ataque de un antibacteriano. Con los virus esto es mucho más constante, ¿sí? Es mucho más complicado trabajar un fármaco antiviral desde el punto de vista de que los virus cada vez van mutando, ¿sí? De una forma mucho más rápida de lo que lo hace una bacteria. Y esto es porque los virus en realidad es como es como una bacteria, pero incompleta, ¿ok? Necesita siempre de una célula hospedadora que complete todos los organelos que necesita para poder reproducirse. Y el uso de distintos tipos de organelos, de células hospedadoras, hace que sea mucho más fácil su mutación. De tal manera que a la fecha no tengamos ni un fármaco antiviral contra ningún tipo de virus que sea 100% eficaz. No es como un antibacteriano que uno cumple la dosis y el tiempo establecido que debe de consumirse, ¿sí? Y ya está, ¿no? No es igual. De tal manera que ni siquiera una vacuna, ¿no? nos puede librar de una infección viral. Todos los años nos vacunamos contra el virus de la influenza, ¿sí? Pero la vacuna contra la influenza no nos cubre de todo tipo de virus de influenza actualmente. Nos cubre contra el virus de influenza B, algunos tipos de la A, pero no con todos los virus de la influenza, porque el virus de la influenza ha ido mutando. Y muchas de las mutaciones que tiene el virus de la influenza lo ha hecho escapar, ¿sí? De las coberturas de las vacunas. Hace algunos años atrás,
no como estamos hoy en día, ¿no? Pero el virus de la influenza también hizo tambalear a gran parte del mundo, precisamente porque salió una variante eh, o una nueva cepa ya en ese caso del virus de la influenza, la H1N1, que llegó a Perú, pero no con tanta eh, cobertura ni tanto problema como lo está causando actualmente la COVID-19. ¿Recuerdan esto? Deben recordarlo porque esto infiero que ya lo han llevado en microbiología. Sí, profesor. ¿Sí? Ok, bien. ¿Alguien puede tratar de explicarlo? El virus llega. Bien. Se une a su receptor. Hay múltiples mecanismos a través del cual un virus puede unirse a un receptor. Dependiendo del tipo de virus que sea. Y dependiendo del tipo de eh, grupos proteicos que tenga en su membrana. Profesor, creo que se le llama, buenos días, la ¿Mm? proteína de absorción, ¿no? Claro. Ujú. Son las proteínas de absorción. Exacto. Y muchos virus tienen su proteína de absorción y aparte tienen enzimas. Enzimas proteolíticas que van a romper luego ese enlace. ¿Sí? Hay virus que pueden introducirse, ¿sí?, dentro de una célula hospedadora y pueden hacerlo a través de la formación de cápsides. Es decir, ingresan, ¿sí?, ingresan a la célula envueltos en una parte de la membrana celular. ¿Sí? En cambio, hay otros virus que simplemente generan una apertura tras unión con sus receptores. Y lo único que hacen es inyectar material genético. Muchas veces estos virus tienen enzimas proteolíticas que luego rompen, ¿sí?, esta unión. Y el virus queda libre y puede ir a infectar a otra célula. Eso es, por ejemplo, lo que hace los virus de la influenza. Y eso les permite que un solo virus pueda infectar a múltiples células hospedadoras y lo hace bastante virulento. En cambio, otros virus, como el virus del VIH, como el SARS-CoV-2, generan cápsides y luego de esa cápside genera la apertura y recién genera la extracción del material genético. Luego de ello ya empieza su fase de replicación, ¿sí? Muchas veces necesita de una transformación del material genético que tiene,
a un material legible por los organelos o todas las enzimas, ¿sí?, y compuestos celulares de la célula hospedadora. Muchos virus contienen dentro de su material genético ARN, por ejemplo. Pero esos tipos de virus generalmente vienen ya con una eh, proteína capaz de transformar ese ARN en ADN de doble hélice. Otros únicamente traen una hélice de ADN y necesitan una replicación para poder generar ese ADN de una sola hélice en un ADN de doble hélice. Muchos de los que tienen ARN, sí, requieren aquí de una transcriptasa de tipo reversa para transformar el ARN que tienen en ADN de doble hélice. Y luego de ello recién empezar a replicar esa cadena de ADN en un ARN que el ribosoma se va a encargar de transformarlo, ¿sí?, en las proteínas y todos los componentes, ¿sí?, todas las proteínas, ¿sí?, y toda esa proteína mediante el aparato de Golgi lo va a transformar en todos los componentes que requiere el virus para poder replicarse. Se ensambla, simplemente sale. Forma de viriones, ¿sí?, virus inmaduro, que luego va a empezar a madurar y va a infectar a múltiples células. Claro está que aquí no solamente se replica virus por virus, sino que virus por miles y miles de virus, hasta que la célula no puede más y simplemente muere. Entonces, los antivirales pueden actuar a distintos puntos o en distintos niveles de la acción que puede ejercer un virus dentro, dentro de una célula. Pueden llegar e inhibir esa unión. Dos formas: pueden bloquear la proteína del virus, impidiendo que éste se una al receptor de la célula, o dos, pueden bloquear el receptor de la célula, impidiendo que el virus se una, ¿no? Una inhibición de la torsión, impidiendo que el virus se una a la célula. Dos, virus que utilicen transcriptasa reversa. Dos tipos de antivirales. Un antiviral de tipo nucleotídico que bloquee las transcriptasas reversas, o un antiviral, ¿sí?, no nucleócido, que no tenga la forma del nucleócido, que no tenga una forma como una timidina o como una piridina, ¿sí?, que no parezca una base nitrogenada y que bloquee, ¿sí?, a la transcriptasa reversa. ¿Cómo integra el ADN viral?
al ADN de la célula hospedadora para que éste pueda replicarse, porque la célula no va a detectar el ADN del virus y simplemente va a replicarlo, sino que el virus integra el ADN viral en el ADN, ¿sí?, nuclear de la célula. Y para eso utiliza una integrasa. Una inhibición de esa integrasa también es un punto clave, ¿sí? Y ese punto clave precisamente puede ser inhibido. Una vez que salen ¿sí?, las proteínas son cortadas para que luego puedan ser ensambladas. Ahí utilizan una proteasa. Esa proteasa también es un punto de inhibición. Entonces tenemos antivirales que trabajan a nivel de proteasa, que trabajan a nivel de integrasa, a nivel de transcriptasas reversas, a nivel de la absorción, ¿sí? Distintos tipos de antivirales que pueden actuar en proteasas de VIH, ¿sí?, proteasas a nivel de virus de hepatitis, ¿sí?, en integrasas igual, ¿sí?, transcriptasas reversas, ¿sí?, de VIH, de virus de la herpes, ¿sí?, eh, y fármacos que actúan lógicamente a nivel de la absorción. Algunos fármacos que se están trabajando, por ejemplo, a nivel de SARS-CoV-2, precisamente están siendo trabajados a nivel de la proteína Spike, ¿sí?, proteína que se encarga de unirse a la ECA2. Entonces, un bloqueo a nivel de la proteína Spike impediría que se una a la ECA2 y simplemente el virus deje de infectar a las células. Entonces, todos esos son algunos puntos a través de los cuales pueden actuar los agentes antivirales. Hay más, ¿sí? Hay más puntos a través de los cuales pueden actuar. Y todos esos puntos de distintos tipos de virus, ustedes lo van a encontrar ahí en la clase, ¿no? Trabajos de antivirales sobre VIH, sobre herpes, sobre virus de hepatitis y algunos puntos también importantes a nivel de SARS-CoV-2, que actualmente pues es un virus que nos tiene locos a todos y nos mantiene encerrados todavía. Algo que quisiera mencionarles, por ejemplo, es punto importante, todos los inhibidores nucleotídicos a nivel de transcriptasa reversa, porque el mecanismo es el mismo. Hay algunos fármacos que actúan, por ejemplo, a nivel de virus de VIH. Son muy importantes trabajarlos, sí, porque también actúan del mismo modo muchos fármacos de tipo nucleócidos que actúan a nivel de virus de herpes, por ejemplo. Y también hay algunos que pueden actuar a nivel de virus de la hepatitis. Pero el mecanismo de acción de todos estos fármacos antivirales, sea cual sea el tipo de virus al que vayan a atacar, lógicamente tienen algunas modificaciones, pero todos tienen el mismo mecanismo de acción.
Más completos, sí, mejor estructurados, me parecen los que van a jugar a nivel de virus de VIH. En primer lugar, porque no son de tipo nucleócidos, sino de tipo nucleótidos, que lo que diferencia, tienen toda la parte estructural del azúcar bastante definida. ¿Sí? Una pentosa es lo que emula, unido junto con una base nitrogenada. ¿Qué es lo que diferencian? ¿Sí? ¿Qué es lo que diferencian? Que tienen algunos grupos funcionales que van a impedir que cuando esta base se una, tenga un punto, ¿sí? Tenga un punto que genere que, tras la llegada de una nueva base nitrogenada que vaya a unirse al siguiente sitio, simplemente no puede unirse. ¿Por qué? Porque va a tener un grupo funcional que va a generar una repulsión, una mala unión, ¿sí? Una mala unión, porque va a tener un grupo que va a hacer, ¿sí? Eh, que la base, que la siguiente, o que el siguiente par de base que ingrese, simplemente no puede unirse adecuadamente. Y eso hace o genera un bloqueo de una transcriptasa reversa, ¿no? Por ejemplo. Pero el mismo mecanismo puede utilizarse para una polimerasa de ADN. ¿Sí? Es decir, estos tipos de fármacos no solamente actuarían, ¿sí?, bajo una transcriptasa reversa, sino que una polimerasa de repente tiene solamente es un virus de ADN, pero trabaja solamente con una hélice de ADN. Esa hélice de ADN, lógicamente, tiene que, tiene que generarse una doble cadena de ADN. Entonces va a actuar sobre una polimerasa. Esa acción sobre esa polimerasa cumple el mismo mecanismo de acción. Quiero que vean dónde tenemos herpes virus, acá está. ¿Sí? Por ejemplo, este es un aciclovir. ¿Sí? Tiene el mismo mecanismo. Lógicamente no es un virus de ARN, ¿sí? Es un virus de tipo ADN, pero de todas maneras tiene que generar su doble cadena de ADN. Entonces utiliza una polimerasa de ADN. Algo muy importante, para que pueda unirse, primero tiene que fosforilarse, sea contra una polimerasa de ADN o sea contra una transcriptasa reversa. Primero tiene que sufrir una, dos, triple fosforilación. ¿Sí? Se trifosforila y luego actúa a nivel de la polimerasa. Eso quiere decir que, por ejemplo, fármacos como aciclovir son profármacos. ¿Qué dicen? ¿Qué creen? ¿Este es un profármaco? Sí, profesor. Claro, ¿verdad? Quien actuaría no sería el aciclovir, sino sería el trifosfato de aciclovir. El trifosfato de aciclovir sería el fármaco o la sustancia que se uniría a la polimerasa de ADN. Y por lo tanto sería el fármaco eh, que ejercería la acción. Esto quiere decir que esto es un profármaco. Esto es un profármaco. Hay tipos de fármacos que ya se encuentran fosforilados.
que ya se encuentran fosforilados. ¿Y eso por qué? ¿Quién fosforila? La primera fosforilación se genera por una timidina quinasa viral. Es decir, la primera fosforilación se da por una quinasa viral. Eso quiere decir de que primero, o el primero en confundirlo como una base nitrogenada, viene a ser, ¿sí?, la quinasa viral. Una vez fosforilado, recién la célula hospedadora es la que empieza a fosforilar. Eso hace un poco más específicos a algunos antivirales. Por ejemplo, si tenemos aciclovir y la aciclovir ingresa al organismo vía sistémica, ¿sí?, no va a actuar en todo tipo de célula. ¿Por qué? Porque no existiría la quinasa viral en todas las células. Solamente las células infectadas serían donde actuaría, ¿sí?, el aciclovir. Lógicamente porque nosotros también tenemos polimerasas de ADN, ¿verdad? Entonces, ¿se imaginan que simplemente se confunda todas las células, pues, del organismo empiezan a dejar de replicarse? Porque generan fallas a nivel de ADN. Pero en este caso, aciclovir, pues no. Bien. Y luego tenemos cidofovir, que ya tiene una fosforilación. Eso lo hace que simplemente pueda fosforilarse mucho más rápido y ya no dependa de la quinasa viral. Pero lógicamente esto es un poco más específico hacia, sí, hacia polimerasas virales de tipo ADN, ¿no? Simplemente porque ya no tiene una gran parte del azúcar, ¿sí?, como lo tiene, por ejemplo, aciclovir, ¿no?, que ya lo hace un poco más específico para polimerasas de tipo virales. Algo importante es este grupo R. ¿Sí? Para ciclovir no existe ese grupo R, pero para valaciclovir sí existe. Para valaciclovir es un radical de tipo peptídico o de tipo aminoácidico, mejor dicho, ¿sí? Es un radical de una valina, ¿sí?, aminoácido valina. Aciclovir tiene una muy mala absorción. Por más que se consume por vía oral, tiene muy mala absorción. No se absorbe adecuadamente. Creo que tiene 5 o 10% de absorción nada más. El resto se elimina. Es decir, de todo lo que se consume, poco es realmente lo que llega a sangre. El agregar una valina allí permite una mayor absorción. Quizás algunos de ustedes están pensando y dicen, es que tiene por allí un isopropil. Eso aumenta su lipofilia y eso hace que este fármaco pues pueda absorberse mucho mejor. En parte sí. Sí, en parte sí, es correcto. Pero no ha sido pensado con ese motivo, sino ha sido pensado, ¿sí?, para que valaciclovir utilice transportadores. Aciclovir se absorbe por difusión pasiva.
En cambio, valaciclovir ya hace uso de transportadores. ¿Sí? Utiliza precisamente el transportador de péptidos orgánicos. ¿Sí? Transportador de péptidos. Y eso lo logra precisamente al acoplar una valina, ¿sí?, a su estructura. Lógicamente, para ejercer su actividad, primero tiene que hidrolizar esa valina. ¿Sí? Entonces, una vez ya ingresado, una vez ya se encuentra en el organismo, ¿sí?, esa valina es hidrolizada por una esterasa y deja libre el aciclovir. El aciclovir va a la célula infectada, se fosforila por una quinasa viral, luego se fosforila por segunda y tercera vez, y una vez fosforilado, ingresa a la polimerasa viral. Eso quiere decir, ¿no?, eso quiere decir que por más que sea el valaciclovir, el trifosfato de aciclovir sería el metabolito que tendría actividad. Entonces, aciclovir, trifosfato de aciclovir. Valaciclovir, trifosfato de aciclovir. ¿Sí? En esa forma es como actúa. ¿Estamos claros? Sí, Sí, profesor. profesor. Entonces, profesor, todos los fármacos análogos a la ciclovir igual van a ser su metabolito activo, el trifosfato de ciclovir. Para aciclovir y valaciclovir, sí. Para ambos, sí. Por ejemplo, allí abajo tienen el fanciclovir, ¿no? El fanciclovir también es pensado de una manera muy similar. ¿Ok? Tiene que hidrolizarse igual. Y es el penciclovir quien realmente tiene la actividad. Pero igual, ¿sí?, ese penciclovir tiene que fosforilarse 3 veces. Sería trifosfato de penciclovir quien tendría la actividad allí. Algo muy distinto, por ejemplo, acidofovir. Acidofovir ya tiene una fosforilación. ¿Sí? Y todo esto junto con una de las fosforilaciones es que se llama acidofovir. ¿Cuántas veces tiene que fosforilarse? Solo 2. 2 veces más. Ajá. Entonces, quien tiene la actividad es el difosfato de aciclovir, de citofovir. ¿Sí? Sería un difosfato. Difosfato de citofovir, quien tendría la actividad. O quien ejercería, mejor dicho, la actividad. Para aciclovir sería un trifosfato, ¿sí? Para cidofovir sería un difosfato. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok. Bien. Mm, Los tipos nucleotídicos no son los únicos que actúan a nivel de una transcriptasa. Hay inhibidores, por ejemplo, de tipo no nucleotídicos. Estos, por ejemplo, actúan a nivel de transcriptasa reversa de VIH.
Pero si ustedes se percatan, su estructura no es o no tiene una estructura nucleotídica. Nevirapina, delavirdina, efavirenz fueron los primeros. Pero poco a poco el virus de VIH ha ido mutando y ha ido generando resistencia ante estos tipos de medicamentos. De tal forma que no pueden administrarse solos para inhibir una transcriptasa reversa. Siempre se utilizan junto con un inhibidor de tipo nucleotídico. Actualmente no hay terapia contra VIH que utilice un solo medicamento. Precisamente por eso, por la facilidad que tiene este virus de mutar y generar rápidamente una resistencia a alguno de estos medicamentos. Si ustedes observan esas estructuras químicas de las tres primeras sustancias, nevirapina, delavirdina y efavirenz, que como les digo son los de primera generación, son estructuras bastante rígidas. Son estructuras que no tienen muchos ángulos de torsión. Observen nada más nevirapina. Tricíclico, pero que pues casi todos los carbonos, a excepción del metilo que tiene por ahí, pero es un solo metilo, ¿sí? Todos son sp cuadrados, estructura bastante rígida. De la virdina, igual. Solo aquí, perdón, pero igual, es un ciclo, no va a girar. En cambio, observemos tetravirina, rilpivirina, doravirina, aquí también, ¿verdad? Entonces tienen ángulos de torsión. A diferencia de los de primera generación, los de segunda generación tienen distintos tipos de ángulos de torsión, que lógicamente va a permitirle girar. Entonces, el gran cambio entre primera y segunda generación es la flexibilidad que tienen los fármacos de segunda generación. Esa flexibilidad que tienen no solamente el tipo de estructura, no, la presencia de grupo ciano, que es responsable también de un aumento de la actividad que tienen los fármacos de segunda generación. ¿Sí? No solamente ellos, sino la flexibilidad también es importante. Porque precisamente la flexibilidad que tienen estas sustancias es lo que hace que precisamente puedan ser mucho más resistentes a una resistencia que pueda generar el virus de VIH. Y ese grupo océano los hace que puedan actuar incluso sobre VIH-1, virus ya mutado del virus de VIH. Eso los hace distintos a este grupo farmacológico.
Y eso es lo que los hace precisamente poder actuar sin ningún problema, ¿sí?, sobre este virus. Que lo que hace, bloquea transcriptasa reversa, ¿sí?, e impide que la cadena de ARN o la primera cadena de ADN, ¿sí?, ingrese para formar cadena de ADN o cadena de ADN de doble hélice. Entonces bloquea, ¿sí?, a la transcriptasa reversa. Ese es el mecanismo de acción de estos medicamentos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y profesor, acerca de la toxicidad mitocondrial que estos fármacos, quizá algunos tienen ese tipo de RAMs. Sí, hay fármacos que pueden tener toxicidad mitocondrial. Sí. A nivel de estos medicamentos, aquí inhibidores de transcriptasa de tipo no nucleótidos, eh, pueden tenerlo, sí, pueden tenerlo desde el punto de vista eh, de que no solamente van a actuar ahí a nivel de estas transcriptasas, sino que también pueden inhibir o pueden generar algún mecanismo sobre algún tipo de estructura u organelo de una célula humana. No dejan de ser tóxicos, no dejan de ser tóxicos, sobre todo a nivel de inhibidores de transcriptasa de tipo nucleótidos. Sí. Creo que allí puede haber un poco más de toxicidad. Esto ligado lógicamente a que van a inhibir una polimerasa. Al inhibir una polimerasa, simplemente las cadenas de ADN dejan de replicarse. Eso ustedes de repente lo van a ver un poco más profundo con fármacos que actúan sobre cáncer. Allí hay una gran cantidad de toxicidad y una gran cantidad de interacciones a nivel de citocromos. Lógicamente porque tienen que impedir que estas células se sigan replicando. Y eso hace, pues, lógicamente que esos medicamentos eh, puedan ejercer algún tipo de, de inhibiciones, de toxicidades a nivel de distintos tipos de organelos en realidad. A nivel mitocondrial, pues lógicamente eh, hace que la célula deje de funcionar, deje de respirar, básicamente. Y eso hace que la célula muera directamente. Eh, esa, esas actividades pueden llegar a ejercer distintos tipos de mecanismos de mutación a nivel celular. Obviamente allí genera que una célula sana simplemente mute. Hay mecanismos genéticos, no los tengo ahorita en la cabeza, que pueden generar mutaciones a nivel mitocondriales y hacer que una persona a la larga genere cambios. Eh,
Y eso va haciendo que conforme también eh, estos cambios se vayan generando, una persona sea mucho más resistente o mucho menos resistente hacia algún tipo de, de producto farmacológico o también a nivel de actividades. De repente, pues, esa persona antes era capaz de hacer bastante ejercicio y no tenía ningún tipo de problema, pero luego a la larga simplemente eso va cambiando, ¿no? Lógicamente también por el envejecimiento a nivel mitocondrial, pero eh, el consumo de algunas sustancias también puede generar algún tipo de cambio allí. Yo diría que eso más se ve con los anticancerígenos, ¿no? Pero lógicamente aquí con fármacos que puedan inhibir a nivel de ADN puede observarse, ¿no? A nivel de polimerasas. ¿Algo más, jóvenes? Hay otro tipo de medicamentos también que quiero que vean, que son los inhibidores de proteasas. A nivel de proteasas, sí, o lo que se van a encargar de hacer las proteasas es eh, romper, sí, o cortar las proteínas que se van formando del virus. Esta es una proteasa de VIH y tiene dos restos, ¿sí? Dos restos aminosídicos de asparaginas. Y esos dos restos lo que va a hacer es romper a las proteínas resultantes, ¿sí? Para que esos puedan envolverse y generar los viriones. Lógicamente ese mecanismo es de tipo proteolítico. Pero que lo que se ha hecho se ha eh, utilizado la secuencia que se conoce de ese sitio activo y a través de esa secuencia lo que se ha hecho es generar medicamentos. Medicamentos que justo en ese sitio proteolítico pues tenga una estructura similar, ¿sí? Similar a al punto exacto de inhibición, ¿no? Como si fuera un enlace peptídico, pero en realidad no lo es. Y eso hace que se logre inhibir a la proteasa viral. ¿Qué es lo que se ha tomado como base? ¿Sí? A las estatinas. Y a partir de allí, ¿sí? Toma como base la estatina, ¿sí? La parte peptídica, ¿sí? Nativa de la proteína y se genera, o se ha generado, puntos eh, similares a los que va a tener este sitio activo. Eso se ha logrado mediante análisis bioinformáticos. El primer medicamento que se realizó de ese tipo fue Saquinavir. Y a partir de allí, pues, empezaron a salir distintos tipos de medicamentos que podían inhibir a esa proteasa viral.
y mediante ello, pues, se tuvo un nuevo tipo de medicamentos capaces de actuar. Saquinavir, atazanavir, nelfinavir, lopinavir, ¿no? Son medicamentos que pueden inhibir a estas proteasas. Saquinavir, nelfinavir y atazanavir tienen un núcleo que es de tipo hidroxietilamina. ¿Qué es lo que hace? Tiene un grupo hidroxilo, un grupo etileno y un grupo amina. Hay otros fármacos como lopinavir, ¿no? Indinavir, un ritonavir, que no tienen el grupo amino. Son simplemente hidroxietilenos. Y estos hidroxietilenos también son capaces de generar esa misma actividad. Es decir, en realidad, ese grupo amínico que podría estar cerca, ¿sí? no es, no es del todo necesario. Simplemente el grupo hidroxilo que va a formar o generar ese acoplamiento, ¿sí? Aparentemente con las paraginas 25, ¿sí? Y no es un enlace directo contra un grupo amínico, ¿sí? Lo que va a generar la actividad. Algo muy importante allí es un resto de fenilalanina, ¿sí? Que va a estar cerca a ese sitio activo. Entonces, un grupo bencénico, un grupo aromático, ¿sí? cerca a ese lugar es importante también para poder generar ese tipo de bloqueos. Lopinavir, ritonavir son los fármacos que actúan mucho mejor en estos puntos y son bastante activos, no solamente contra VIH. Aparte de que también son fármacos que generan múltiples interacciones, inhiben algunas citocromos, como la CYP3A4, por ejemplo. Y eso también permite que si se administra o junto con un medicamento que es metabolizado por esas citocromos, pues precisamente van a aumentar el tiempo de vida media de este segundo medicamento y pueden potenciarlo si es que ese medicamento es para la misma enfermedad. Por eso es común administrar ritonavir, ¿no? junto con un inhibidor nucleotídico o con un inhibidor de la absorción, ¿no? como es Maraviroc, por ejemplo, que precisamente es metabolizado por esos tipos de citocromos y estos medicamentos pues generan un aumento del tiempo de vida de estos fármacos. Y eso hace que aumente su concentración y puedan tener un efecto sinérgico mucho más potente. Y bien, hay otros Profesor, fármacos. Sí, Ángela. ¿y no se podrían administrar dos inhibidores de proteasas a la vez? Eh, Generaría un efecto más competitivo que otra cosa, ¿no? Pero hay muchas veces que se administra, por ejemplo, ritonavir con lopinavir, ¿no? Es un mecanismo más competitivo, pero mayoritariamente se trabaja con distintos puntos o distintos sitios activos. Ritonavir con lopinavir, pues entre ellos pueden potenciarse. ¿Sí?
pueden potenciarse precisamente también por esas actividades cinéticas que pueden generarse entre ellos un aumento de esa actividad, sobre todo cuando se trabaja contra hepatitis también, que es muy usual trabajarlo, ¿no? Pero mayoritariamente o el más grande punto, creo yo, es utilizarlo con otros medicamentos que actúen a nivel de otros sitios. Pero sí es usual, ¿no? A nivel de inhibidores de proteasas es usual, ¿no? Sobre todo esa mezcla que te menciono, ritonavir con lopinavir, ¿no? Ambos mezclados. Gracias, profesor. ¿Listo? Bien, esto. ah, ah, a nivel de fármacos contra la influenza. Esto es lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? La neuroamidasa que va a generar la unión y la hemaglutinina que va a generar la ruptura del enlace de la neuroamidasa con el sitio activo. Bien, cuando, bueno, los virus de la influenza generalmente van mutando, ¿sí? Hay tres tipos de virus A, B y C, ¿sí? De acuerdo al tipo de material genético que pueda tener. Pero no solamente se clasifican los virus de la influenza a nivel de material genético, sino también a nivel de la neuraminasa y de la hemaglutinina, porque son puntos claves que van modificándose. Es decir, el virus va mutando precisamente en esos sitios activos. Entonces, de acuerdo al tipo de neuraminasa y el tipo de hemaglutinina, es que estas cepas de virus que van mutando, pues se van clasificando. Bien. Hay fármacos que actúan precisamente a ese nivel, ¿no? Que precisamente tras la acción que va a tener de su unión, ¿sí? Que es precisamente como si fueran unos azúcares, ¿sí? Es que se ha ido modificando. Tiene un núcleo, ¿sí? Tienen un núcleo en el punto de unión que es muy parecido, ¿sí? Es muy parecido a un azúcar, que es un ácido ciálico. Y este ácido ciálico también es muy parecido al ácido chiquímico que contienen algunas plantas, sobre todo el anís estrella, ¿no? Que tiene una gran concentración de ácido chiquímico. Y este ácido chiquímico ha servido para modificaciones, ¿sí? De inhibidores precisamente de la neuraminasa. Es a partir de ello que ha salido algunos medicamentos, ¿sí? Que tienen este núcleo. Bien. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que es importante un ácido carboxílico, ¿sí? Que es importante un grupo básico, que puede ser una amina o una guanidina, ¿sí? Y es importante, ¿sí? Es importante algunos grupos bastante lipófilos al nivel del carbono 6 sobre todo. Y hay múltiples fármacos que se han ido generando. Zanamivir, oseltamivir, peramavir y baloxavir, ¿sí?
cuando se une el ácido siálico a la neuromidasa, eh, simplemente genera diversos puntos de unión. El zanamivir tiene esos puntos de unión muy similares, ¿sí? Sin embargo, el zanamivir y el oseltamivir, por más que tienen puntos de unión, no han sido tan efectivos, ¿sí?, para las inhibiciones de las neuromidasas. ¿Por qué? ¿Por qué no han sido tan efectivos? Aparentemente inhiben, ¿sí?, a nivel de las neuromidasas, pero no logran bloquear eh, del todo el sitio activo y simplemente son desplazados, ¿sí? Baloxavir, ¿sí?, ya tiene un núcleo mucho más distinto, que a la larga ¿sí?, va generando muchos puntos similares, ¿sí? Y ya no tiene un grupo carboxílico, pero tiene algunos grupos funcionales de oxígeno que pueden emular bien ese grupo carboxílico. Ya no tiene un grupo guanirínico, pero tiene secuencias, ¿sí?, secuencias de grupos nitrógenos que pueden emular a ese grupo guanirínico, y tiene un grupo mucho más complejo, ¿sí? Tiene núcleos mucho más complejos, ¿sí?, que no solamente generan una unión a nivel del ácido siálico, sino que se expande mucho más en el sitio activo. Eso hace que Baloxavir, ¿sí?, tenga una mejor unión y tenga una mejor inhibición de lo que podría generar oseltamivir y de lo que podría generar zanamivir, que precisamente salió, ¿sí?, porque oseltamivir no era tan efectivo sobre las neuromidasas. Cuando, mm, Ronald, ¿algo que quieras mencionar? No, no, profesor, disculpe, se Ah, había ok, quedado el micro solo. ok, no, no hay problema. Eh, Cuando salió oseltamivir, precisamente iba saliendo este problema que les menciono sobre la H1N1. Y oseltamivir, no bajo la marca de Tamiflu, fue altamente vendido, pero no era muy eficaz. Tamiflu fue comprado por diversas partes del mundo, diversos países, incluso Perú compró bastante Tamiflu cuando salió esta enfermedad, o cuando salió esta variante de la influenza. Eh, pero poco a poco fue desplazado. Creo que hoy en día ya casi nadie se acuerda del Tamiflu, precisamente porque no era tan eficaz. Como les digo, Baloxavir, una molécula un poco más compleja, pues es mucho más eficaz, ¿no? Y que precisamente fue saliendo por la ineficacia que tenían ese grupo o ese tipo de medicamentos. ¿Se acuerdan ustedes de la H1N1? Estaban muy pequeños todavía. Sí, profesor, yo sí me Sí, acuerdo. profesor. Dieron una semana más de vacaciones en julio porque aún decía que habían algunos casos. Claro. Y esa vez no nos golpeó tanto como nos ha ido golpeando este virus de la COVID, ¿no? Ah,
Cuando hablamos un poco de COVID, ¿sí? Eh, tiene, tiene muchos puntos importantes, ¿sí? Tiene la proteína Spike, que es precisamente a través de la cual va a generar su unión. Tiene diversas partes también. También tiene maglutininas pegadas, ¿no? A su membrana, ¿no? Pero cuando vemos un mecanismo de unión, ingresa pues precisamente por una fusión. Sí, ingresa por una fusión. Pero esa hemaglutinina parece estar involucrada en el desprendimiento o en la deformación de esa proteína Spike, ¿no? Cuando se une precisamente a nivel de su receptor. Y esto va generando la aproximación que puede tener la, las dos membranas, la membrana de la célula pulmonar y la membrana, no, del virus, precisamente para que ésta pueda unirse, ¿no? En esta unión ya se ha identificado, se conoce exactamente cuál es, sí, el sitio de unión. Y todo ese sitio de unión está en la porción S1 de de la proteína Spike. Entonces, a través de ese sitio es que se ha ido modificando y se ha ido modulando algunas sustancias. Se ha hecho barridos con distintos tipos de medicamentos aprobados por la FDA. Se ha hecho barridos de distintos tipos de sustancias medicamentosas extraídas de la naturaleza, metabolitos activos, para poder buscar y corroborar algún tipo de actividad luego de forma ya in vivo. Ahí saltó muchas cosas, ¿no? Que hoy en día se sabe que no son tan efectivas. Mucho tiempo atrás en realidad se sabía que no eran muy efectivas, pero en muchas partes del mundo, incluso acá en Perú, se ha seguido comercializando como si fuera la cura, ¿no? Cuando en realidad no lo era. Pero también ha servido para modular distintos tipos de sustancias que muy probablemente vayan a tener algún tipo de efectividad eh, importante. Pero el mayor punto, o lo que se utiliza más esta información actualmente, es para poder ir observando este virus, ¿sí? Y esperar que este virus no mute eh, de una forma que pueda escapar a la actividad de de algunas vacunas que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque precisamente como este es el punto clave de unión, se busca que el sistema inmunológico actúe sobre estas proteínas y las degrade, ni bien las reconoce. Si las degrada, simplemente el virus ya no puede tener actividad. Entonces, eso es lo que se ha ido generando. Hay vacunas actualmente, pues, que tenemos que actúan o que han sido generadas tomando el virus, sí, completo, sí. Pero la mayor cantidad de nuevos tipos de vacunas que se han ido formando es precisamente vacunas que puedan reconocer una parte específica del virus. El virus se pensaba que no iba a generar tanto daño, pero creo que muy pocos
por más que podamos haber tenido distintos tipos de pandemias a lo largo de nuestra existencia, pues pocos pensaban que realmente esto pueda ocurrir. Eh, pero era cada vez más latente que ocurra. Actualmente, pues, bueno, la forma de vida que antes llevábamos, podíamos estar en un sitio por la mañana y en la tarde en otro sitio y normal, ¿no? Pero ese mismo eh, cambio de vida, pues, hace que un virus pues, pueda viajar de una forma mucho más rápida. Y a nivel de Perú, pues, como que se ha ido propagando, ¿no? De una forma bastante descontrolada. Quizás eh, por la falta de cultura que podamos tener, ¿no? Y dos, por la mala información que se puede haber manejado a lo largo de toda la pandemia. Que eso pues ha generado que se genere una gran cantidad de infecciones y yo creo que no exista, ¿no? O sean muy pocas las familias, ¿no? Que no hayan perdido a nadie. A lo que se calcula es que por lo menos uno de cada 200 personas a nivel de Perú, pues, ha fallecido. Y a lo que se piensa es más o menos de que a partir del próximo mes, muy probablemente tengamos ya una tercera ola. Y esta ola probablemente sea mucho más eh, eh, dañina de lo que ha sido la primera y la segunda ola, e incluso mucho más larga. Y eso prácticamente se debe a las variantes que ha ido teniendo este virus, y las variantes se van generando eh, siempre y cuando el virus no sea controlado. Mientras más salte el virus de un lado a otro, más probabilidad de mutación va a tener. Por ejemplo, la variante Lambda, variante sudamericana detectada por primera vez acá en Perú. Pero cuando se detectó acá en Perú, ¿no? Eh, saltó de que no solamente se encontraba acá, sino también se encontraba en Chile. Entonces imagínense una variante detectada en un país y luego la detectan la misma variante en otro país. Eso que te da a entender de que la extensión de este virus o de esa variante, no, por más que recién haya sido detectada, pues el control de esa variante es complicada. E incluso esa variante ahorita ya se encuentra también a nivel de Europa. Entonces, eh, es difícil de controlar, ¿no? Es difícil de controlar si todos no están vacunados. Creo que actualmente la variante eh, más o de mayor riesgo que tenemos es la variante Delta, que también se ha ido detectando ya en Perú y que muy probablemente para la tercera ola pues sea la variante Delta la que desplace a la Lambda y sea la causante de la tercera ola. Pero bueno, la detección de variantes, si bien es cierto, recién se han hecho
acá en Perú a finales del año pasado no es algo que se venga o que se realice recientemente, ¿no? Eh, desde que salió nada más el virus en Wuhan, pues ha ido detectándose distintos tipos de cambios que ha podido generar. Es decir, imagínense si nada más en Wuhan, ¿no? Finales 2019 eh, se detecta el virus y para enero de 2018 ya se detectaba una variación en el análisis genómico de este virus. Imagínense saltando de país a país con distintos tipos de sistemas inmunológicos, con distintos tipos de, mm, de costumbres que puedan tener, y eso genera variaciones en los sistemas inmunológicos eh, de una persona a otra. Pues era cuestión de tiempo, creo yo, que el virus pues pueda mutar a algunas cosas importantes para poder escapar de alguna vacuna. Entonces, de enero a febrero, nada más el virus ya había mutado otra vez. Hay dos tipos de mutaciones, ¿sí? Hay mutaciones de tipo silenciosas y mutaciones de tipo no silenciosas. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Eh, una mutación silenciosa es cuando el codón, ¿sí?, inicial te va a dar un determinado aminoácido. Bien. Pero en esa secuencia hay un cambio de algunos de esos pares de bases, generando, ¿sí?, un cambio. Pero este cambio genera un codón que da el mismo aminoácido. Entonces, simplemente no tenemos variación en la proteína resultante. ¿Sí? Este tipo de mutación se conoce como mutación silenciosa. Una mutación no silenciosa es cuando uno de esos pares de bases cambia y el codón resultante te da un aminoácido totalmente distinto. Entonces, la proteína aquí va a cambiar. Esa proteína cambiante genera una mutación de tipo no silenciosa. Y es lo que se detectó en febrero de 2020. Ya una mutación que no solamente cambiaba, ¿sí?, a nivel de la secuencia genómica, sino que generaba proteínas distintas, ¿sí?, aminoácidos distintos que degeneraban en proteínas distintas. Y así se fue detectando. Incluso en marzo, en el crucero Grand Prince, ¿se acuerdan que había un crucero que no querían que, que desembarque en ninguna parte del mundo porque en ese crucero habían personas infectadas? Sí, profesor. Bueno, también se tomó análisis genómico de esas personas y se encontraron también mutaciones, ¿no? Y cada vez más esas mutaciones de tipo no silenciosas pues han ido apareciendo y han ido apareciendo a lo largo de todo este año. Entonces, por más que se pensaba que ese virus era de una mutación lenta hasta mediados del año pasado, ¿no? Era cuestión de tiempo simplemente que ese virus pues, pueda generar alguna mutación que genere una variante que sea mucho más infecciosa. Entonces, simplemente se han ido haciendo estudios desde que nació el virus hasta, sí,
la actualidad y se sigue haciendo análisis de este virus. Actualmente hay 4 variantes importantes que son de gran riesgo a nivel mundial. La alfa, la beta, la gamma y la delta. Pero dentro de esas mutaciones, de esas variantes, hay subvariantes. Por ejemplo, la variante alfa no es única, ¿no? Hay distintos tipos de variantes, ¿no?, dentro de la alfa. Mutaciones que pueden ser silenciosas y mutaciones que no pueden ser silenciosas, pero que van generando distintas variaciones, distintas formas a través de las cuales se han ido detectando y algunas cosas que han ido cambiando dentro de este virus. Hay cambios que van a generar que simplemente, ¿no?, el virus haya mutado, ¿no? Pero hablamos de algunas mutaciones, ¿sí?, o de algunas variantes que son de gran preocupación cuando estas variantes generan secuencias genéticas hacia proteínas que pueden aumentar el riesgo de un contagio. Si antes se pensaba que, o se medía de que de cada 3 personas con las que puede estar en contacto una persona contagiada, una iba a sufrir un contagio, actualmente se toma 2. Y eso pues hace que el virus se siga esparciendo. Y si es que se sigue esparciendo el virus, pues el virus va a seguir mutando. Y todas esas mutaciones, sí sigue, ¿no? Y todas esas mutaciones se han ido detectando a lo largo del mundo. Lógicamente, hasta hace poco, pues la variante lambda sigue siendo de mayor prevalencia en el Perú. Esta es una línea de tiempo desde que empezó la pandemia hasta un par de semanas atrás. Y aquí en Perú, pues, no se tenía alguna variante que sea importante. Hasta finales del año pasado que se detectó la lambda aquí y empezaron a hacerse estudios realmente genómicos aquí en Perú para poder detectar los distintos tipos de variantes. Es en septiembre del año pasado en que aparece la variante beta por primera vez. Y después empiezan a detectarse otras variantes, como la alfa, como la gamma, y empiezan a reportarse, ¿sí?, cada vez más y más variantes de interés, ¿sí?, científico y de preocupación a nivel mundial. Y poco a poco se han ido detectando cada vez más. Ahí hay algunas presentaciones para que ustedes puedan verlas y puedan leerlas de las variantes de preocupación
actual, las variantes de interés, donde está la lambda, ¿no? La variante detectada acá en Perú, de alerta de vigilancia reforzada, que son variantes que siguen en estudio para detectar si es que pasarían a ser una variante de interés o una variante, ¿no?, de preocupación a nivel mundial, eh, o simplemente se retira de este grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay estudios todavía suficientes sobre esas variantes que impliquen que realmente son variantes que van a o que pueden tener algún tipo de mejora en su nivel de infección, o que simplemente sean capaces de evadir alguna medida de bioseguridad que se puede tener actualmente. Cada una de estas variantes ha sufrido algún cambio. ¿Sí? Algún cambio a nivel de la proteína spike. ¿Sí? Todos estos aminoácidos son los que han cambiado en cada una de estas variantes a nivel de la proteína spike. Y esos cambios pues modifica esa unión que puede tener la proteína sobre la ECA2. Y eso hace que simplemente una menor carga viral permita que el virus simplemente se ancle a la ECA y pueda ejercer una infección. Eso quiere decir que de todas maneras, al igual como si fuera un medicamento, la carga viral dentro de un organismo tiene que ser lo suficientemente grande, ¿no?, como para poder ejercer una infección. Esto hace, ¿no?, que por más que estés frente a un infectado, ¿no?, simplemente exista personas, ¿no?, que puedan infectarse y personas que no, de acuerdo a la carga viral que vaya a ingresar. Pero lógicamente eso es como jugar a la ruleta rusa. Lo mejor es simplemente cuidarse, ¿no?, utilizar todas las medidas de bioseguridad y lógicamente vacunarnos cuando nos toque a nosotros la vacuna, ¿verdad? Ese es un rango de efectividad de los distintos tipos de vacunas, ¿no?, que se tiene hasta la fecha y que han sido aprobadas por la OMS, ¿no?, por la FDA y o por la EMA. Están ahí Novavax, Pfizer, BioNTech, ¿no?, Moderna, Gamaleya, Sinopharm, Bharat Biotech, ¿no?, Oxford, AstraZeneca, Johnson Johnson y Sinovac, ¿no?, cada una con sus distintos tipos de efectividad. Algo gracioso que me causó a mí un poco de gracia, eh, de que hay personas que viajan a Estados Unidos a vacunarse con la Johnson Johnson porque no quieren la Sinopharm de acá de Perú, cuando según los reportes Sinopharm es mucho más efectiva que la Johnson Johnson. Poco gracioso y poco preocupante, ¿no? Gracioso porque les cuesta más y preocupante por el nivel de desinformación que existe. Observen, Johnson Johnson tiene 72% de efectividad y Sinopharm tiene 79% de efectividad. Es decir, la vacuna de Sinopharm es mucho más efectiva que la vacuna de Johnson Johnson.
Claro que no llega a un más del 90% como Pfizer o como Novavax, ¿no? Pero su nivel de efectividad es bastante buena. Las primeras vacunas que salieron, no hablo de COVID, sino hablo de las primeras vacunas que salieron a nivel mundial, ¿no? Pues tenían un nivel de efectividad de entre el 50 al 60%. Y con esas vacunas, pues se ha logrado erradicar distintos tipos de problemas sanitarios a nivel mundial. Viruela, por ejemplo. Y no quieren una vacuna que tenga un 79% de efectividad. Raro, ¿verdad? César, Sí, Ronald. profesor, en el caso del alcohol, porque normalmente se nos recomienda lavarnos las manos con jabón Ujú. y normalmente pues en los centros, en cualquier centro comercial o en el mercado, eh, en vez de promover eso, se está promoviendo bastante lo que es el alcohol, pero hay distintos tipos de alcohol, profesor. Esto influye también en el control, de cerca de la prevención. Am, ¿Te refieres a distintos tipos de alcohol, como por ejemplo etanol o isopropanol? ¿O te Ajá, refieres a a, distintos tipos de... a a eso? eso y a la concentración también. Y a las concentraciones. Ok, ok. Ya. Am, Hay, por ejemplo, presentaciones de alcohol en gel que tienen etanol. Y hay presentaciones de alcohol en gel que viene con isopropanol. Ya. Am, Te diría que desde un punto de vista cosmético, preferible es el etanol al isopropanol. Porque el isopropanol es mucho más secante. Por eso es que, por ejemplo, isopropanol se utiliza para partes informáticas, limpieza, todo ello, porque es mucho más secante, ¿no? Esto te genera una resequedad a nivel de piel, si lo utilizas o si tú utilizas isopropanol. Y luego, pues, tenemos los distintos tipos de presentaciones, ¿no? Alcohol a concentraciones de 96 grados, alcohol a concentraciones de 70, presentaciones de alcohol en gel, ¿no? Um, y creo que ahí más el problema sería ligado al alcohol en gel. ¿Por qué? Antes de la pandemia había distintos tipos de presentaciones o distintos tipos de marcas de alcohol en gel. Muchos no eran recomendados. Muchos pues preferían no preparar su propio alcohol en gel. Eh, ¿Por qué? Porque para ejercer una actividad antimicrobiana debes de tener una concentración aproximadamente entre un 60 a 80% del alcohol, o de presencia de alcohol en el alcohol en gel. Porque si no, simplemente es un cosmético más. Y muchas presentaciones de alcohol en gel que se vendían acá en Perú tenían concentraciones entre un 40 a un 50%. Entonces, ¿realmente te estabas desinfectando con eso? Pues no. Profesor, y también había problemas, si mal no recuerdo, porque contenían algunos triclosan. También, aparte de eso, ¿no? La presencia de triclosan, y no solamente en alcohol en gel, eh, jabones, ¿no? de tocador también venían, ¿no? Jabones antibacteriales con triclosan. Si mal no recuerdo, el triclosan fue retirado del mercado peruano año 2017-2018 más o menos, por ahí, si la memoria no me falla, ¿no? Pero sí, ya bueno, eso es harina de otro costal.
¿no? Pero también es muy importante. Teníamos nosotros una teoría ligado a desinfectantes y antisépticos, pero por la reducción de semanas como que ha sido retirada del sílabus por estos ciclos. No, pero es importante saber eso, o conocer cómo es que actúan estas sustancias y por qué es que algunas han salido del mercado. Pero bueno, ese es el gran problema, puede ser el gran problema. Actualmente dudo que algunos alcoholes en geles no tengan menos del 60%. Es preferible buscar un alcohol en gel que sea realmente realizado por un laboratorio farmacéutico a alcoholes en geles que se dispensan o se venden así nada más. Quedan pocos, pero sé que de repente probablemente todavía haya por ahí alcoholes en geles que tengan un 40, 50% de alcohol nada más. Y para ello, pues, preferible utilizar alcohol de 70, ¿no? Que un alcohol en gel. Esa es nuestra cruda realidad. La mal llamada viveza del peruano. No sé si tienen alguna otra pregunta, jóvenes. Hay bastante información acá, ¿no? En el documento que se les ha alcanzado. Hay mucha más información. Y si durante su lectura pues les genera alguna pregunta, alguna duda, simplemente háganla. Hay bastante info sobre este tipo de problemas, y es que a nivel de virus es donde una mayor preocupación se genera. Uno, porque no es fácil crear un antiviral, y dos, porque es bastante complicado trabajar con virus. Por ejemplo, si alguno de ustedes estaría interesado en hacer un trabajo de tesis con virus, en la universidad no se podría trabajar, porque no tenemos ningún ambiente lo suficientemente bioseguro como para poder trabajar con virus. Es muy costoso armar un laboratorio como para poder trabajar con ellos. Tiene que tener un nivel de bioseguridad extremadamente alto. Así de peligrosos son los virus para poder trabajar con ellos. Y lógicamente, como lo vemos actualmente, pues así de peligrosos son los virus a nivel mundial. Bien, jóvenes, ¿alguna duda? Sí, Ángela. Y sobre la vacuna peruana que quedó, y bueno, que incluso decían que no habían sido realizados los ensayos clínicos con los protocolos debidos. Es que no se hizo más ningún ensayo clínico. No existe vacuna peruana. Y les digo en 2 minutos por qué no existe una vacuna peruana. Y les invito a releer la primera o segunda teoría de farmacoquímica 1. Para que exista un candidato a fármaco o un candidato a vacuna, este candidato tiene que haber llegado a fases clínicas. ¿Ok? El prototipo que tenían de vacuna que se estaba realizando acá en Perú no llegó a ninguna de esas fases. Y precisamente hoy estamos en una
presentación muy importante. Observen. ¿Sí? El candidato primero es diseñado. Draft design. Ok. Análisis bioinformáticos y demás ensayos. ¿Sí? Análisis de CUSAR. Bien. Salen algunos probables candidatos. ¿Sí? Candidato vacuna. Candidato. No hablamos de vacuna. Candidato. Bien. Pasa ensayos preclínicos. Bien. De 5.000 a 10.000 candidatos. ¿Cuántos pasan? Aproximadamente unos 250. Ensayos preclínicos. In vitro, in vivo y ex vivo. Sí. Pruebas en conejos. Pruebas en ratas. Bien. Por aquí se quedó Perú. Tienes 1 a 5 candidatos probablemente que lleguen a una fase clínica. Todos los candidatos que lleguen a fase 1, el 37% falla. Es decir, el 37% de todos los candidatos, fármacos o vacunas que lleguen a fase 1 van a fallar. Aproximadamente es lo que llega. Pasó fase 1, llegó a fase 2. Fase 2 es un cuello de botella. Todo lo que llega a fase 2, aproximadamente el 69% falla. Es decir, muy pocos que llegan a fase 2 llegan a fase 3. Y todos los que llegan a fase 3 no salen. Todo lo que llega a fase 3, aproximadamente el 42% falla. Es decir, de todos ellos, ¿sí? De todos ellos que llegan a fase 3, no van a llegar con un fajo de documentos a la FDA o a la EMA, ¿sí? Para poder ser aprobados. Y todo lo que llega a la FDA o a la EMA no es aprobado. Aproximadamente el 15% se le deniega el visto bueno para que pueda ser comercializado. Es decir, de todo lo que llega a fase 1, solo el 10% obtiene su aprobación. La llamada vacuna peruana se quedó en ensayos preclínicos. Un solo candidato. Un solo candidato que tiene el 10% de probabilidades de ser aprobado. ¿Tenemos vacuna peruana entonces? No, profesor. No, no tenemos vacuna peruana. ¿Ok, chicos? Bien. Creo que se nos fue la hora. Y aquí algunos, bueno, todos tienen práctica de uno u otro curso a las 9 de la mañana. Justo el profesor Gamarra veo que me acaba de timbrar. Con él tienen práctica esta semana. Bien. Bien, jóvenes. Cualquier duda, cualquier consulta, simplemente me la hacen llegar, me la hacen saber. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Profesor. Pues. Gracias a ustedes. Nos vemos, chicos.